Buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a esta jornada donde vamos a discutir sobre el capital social durante la pandemia en Paraguay. Este es un espacio de socialización de resultados y discusión participativa del ciclo de aprendizaje sobre capital social en pandemia. El objetivo es presentar estos resultados más resaltantes del ciclo de aprendizaje, de aquellos que tienen que ver con el ciclo de aprendizaje sobre el capital social en Paraguay durante la pandemia y que fue llevado a cabo por el equipo del Laboratorio de Aceleración del PNUD en Paraguay. Pero también el objetivo de esta jornada es interpretar colaborativamente los resultados del proyecto e idear juntos posibles modos de traducir esos resultados a la práctica. Doy la bienvenida a todos los miembros que esta tarde están reunidos, especialmente a los miembros de la mesa de validación que acompañaron el proceso de construcción de este informe, así como a especialistas de diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad Técnica del Gabinete Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Secretaría Técnica de Planificación, la Universidad de Northeastern, la Universidad Nacional de Asunción y, por supuesto, a los colegas del PNUD. Vamos a pasar a las palabras de apertura. Por favor, Cristian, puedes pasar la siguiente diapositiva. Bien, las palabras de apertura están a cargo de Alfonso Fernández de Castro, representante residente adjunto del PNUD Paraguay, y también de Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. Damos las palabras a Alfonso. Bienvenido. Muchas gracias, Georgina, y nuevamente la bienvenida a todos y todas que nos acompañan hoy. Y reiterar ese agradecimiento efusivo tanto a las personas que estuvieron en la mesa de validación como a las instituciones que ya has nombrado. Es un gusto además poder estar aquí acompañado por Iván Ojeda, que desde su liderazgo tanto personal como institucional siempre está impulsionando en el Paraguay esas políticas públicas basadas en datos. La verdad es que veía la foto que habéis compartido, que es de hace menos de 3 años, y he pensado que yo tengo que mejorar mi capital social porque me veo muy golpeado. Así que eso me lo pongo como una tarea personal, A pesar de tener un equipo excelente con los colegas del laboratorio que hacen mi vida muy fácil en el día a día, la verdad es que la foto me ha sorprendido. Pero bueno, como decías, hoy estamos aquí en un espacio para poder reflexionar, ¿no? Yo creo, como nos decía Georgina, sobre este trabajo que ha sido un trabajo conjunto desde el laboratorio y un buen número de instituciones y un gran número de colaboradores sobre la importancia del capital social y cómo podemos seguir impulsionando este gran activo que lo que busca es aumentar la resiliencia de comunidades y personas. Este ciclo de aprendizaje se inició en la época de pandemia, ¿no? Cuando empezamos a observar pues un gran número de acciones y de iniciativas de autoayuda y de manera colectiva en un buen número de comunidades. Y bueno, pues la innovación ciudadana sí creo que ha quedado demostrado una vez más que ha sido una de las claves de esta resiliencia que todavía se mantiene en Paraguay. Y nos llevó a hacernos la pregunta de cómo podemos poner el foco para poder entender de una mejor manera qué es lo que motiva, qué es lo que impulsiona, qué es lo que fortalece ese capital social. Y de ahí todo este trabajo. Ya intuíamos, ¿no? Desde el trabajo que venimos haciendo, cómo las redes interpersonales y la confianza entre las personas son un gran activo que contribuyen a esa resiliencia. Hemos tenido intervenciones recientemente con temas de recicladores y recicladoras en trabajos de economía circular, trabajos con la Estrategia Nacional de Innovación, en el cual hemos visto cómo ese accionar colectivo
se convierte en un activo preponderante para poder mejorar esa resiliencia, y no solo esa resiliencia, también esos mecanismos de gobernanza. Y de aquí todo este trabajo. Así que a través de este trabajo y de la presentación, y más que la presentación en el día de hoy, de la discusión de este trabajo, lo que queremos compartir son algunos de los aprendizajes que hemos tenido de manera colectiva en este trabajo, que, como digo, ha sido mancomunado, y sobre todo el explorar un poco cómo podemos seguir transitando en esta vía tan importante de poder entender, fomentar y capitalizar ese capital social. Así que sin mucha más intervención por mi parte, porque creo que lo interesante aquí va a ser escuchar la presentación, también poder escuchar a Iván, y después esos espacios de intercambio. Devuelvo la palabra a Georgina. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Ahora las palabras de Iván Ojeda como palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes. Un gusto saludar a Alonso Fernández, también a Georgina, a todo el equipo del PNUD y todas las instituciones que están siendo representadas. El tema del capital social ha venido evolucionando bastante en los últimos tiempos, tanto conceptual como operativamente. El Instituto Nacional de Estadística ha irrumpido en su momento en el tema del capital social en la década de los 90 a través de la encuesta permanente a hogares, la EPH, en el marco del proyecto MECOVI, este proyecto que apuntaba al mejoramiento de las encuestas de condiciones de vida, que en su momento fuera apoyado por el Banco Mundial y también por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos seguros que el INE volverá a incursionar en el tema, quizás en un futuro cercano, oportunidad en que esperamos poder dialogar con Naciones Unidas sobre este avance que ha realizado por su cuenta, la experiencia, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. Felicitamos a las Naciones Unidas por el avance en el abordaje del capital social, un tema tan crucial para las políticas públicas y por sobre todo en este contexto bastante complejo de la pandemia del COVID-19. Vamos a estar súper atentos a la presentación, así que muchas gracias por una vez más invitarnos, tenernos en cuenta, y también desde el Instituto Nacional de Estadística nos ponemos a disposición de ustedes como formuladores de políticas públicas también. Muchas gracias. Gracias, Iván. Sin duda, este recuento que has mencionado sobre el avance del INE en relación a capital social es un punto de partida y también como continuidad a esta apuesta por el capital social y cómo de manera articulada poder trabajar para ello. Quizás nuestra fuerza también está en ese trabajar juntos, y previo al paso de la presentación de los resultados, quisiéramos capitalizar también este esfuerzo colectivo a través de una fotografía. Así que les pido a todos y todas las participantes encender su cámara y así captamos un poco este capital, ¿verdad?, que tenemos acá. Gustavo, nos aparece al revés, de cabeza. A ver, ¿estamos ya? Vamos encendiendo las cámaras. Y tomamos la fotografía. A ver. Deja ver que no me aparece. Estamos. Muy bien. Gracias. Podemos apagar la cámara y pasamos a la presentación de Cristian Parra, jefe de experimentación del ACLAP Paraguay, con los resultados del capital social durante la pandemia en Paraguay. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Georgina. Y vamos a empezar un poco esta presentación. Nos vamos a tomar unos 20 minutos para tratar de resumir los muchos aprendizajes que tuvimos. Sin embargo, antes de empezar, quisiera decirle que esto en extenso y en detalle se encuentra también dentro de un informe que vamos a compartir, que ya le compartimos algunos y vamos a estar compartiendo con otros más, los que hoy están participando, y vamos a estar también difundiendo brevemente, ¿verdad? Para empezar un poco esta presentación, queríamos introducir de qué se trata el ciclo de aprendizaje sobre capital social en la pandemia. Cuando hablamos un poco de ciclo de aprendizaje, en el PNUD, desde el Laboratorio de Aceleración, venimos trabajando en esta lógica de integrar a la acción para el desarrollo
a todas las tareas o a los proyectos que llevamos adelante, un poco esta lógica de generar también dentro de esa acción algún aprendizaje, alguna evidencia, algo que nos ayude a pensar, digamos, el futuro y pensar cómo podemos mejorar o cómo podemos alcanzar más rápido los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso del capital social, dos preguntas orientaron nuestro trabajo. Cada ciclo de aprendizaje comienza con preguntas. La primera pregunta que nos hicimos fue un poco cuál es la estructura del capital social en Paraguay y cómo podemos identificar brechas entre la acción colectiva y la demanda de ayuda a la vulnerabilidad que existe de alguna manera en el territorio. Y la segunda pregunta es, ¿qué relación existe entre estas redes de capital social y de confianza con la acción colectiva, con la vulnerabilidad y con otros elementos de alguna forma de los fenómenos de acción colectiva que estuvimos observando durante la pandemia? Cuando hablamos de capital social para los propósitos de este trabajo, nos referimos principalmente a una definición de capital social que habla de, por un lado, redes interpersonales en tres tipos de redes interpersonales. Las redes interpersonales de capital social filial, que es un poco aquellas redes que construimos con personas que se parecen a nosotros, las redes interpersonales que son homogéneas de alguna manera. El capital social conectivo, que es aquel capital social que se construye a partir de las redes interpersonales con personas diferentes a nosotros, personas que son de distinta clase social, de distinto nivel socioeconómico, de distinta religión, de distinto partido político, etcétera, que de alguna manera nos ayudan a construir puentes hacia otros grupos de personas. Y un tercer tipo de capital social que estuvimos analizando en este trabajo es el que llamamos el capital social vinculante, que es un poco esas redes que nos conectan al poder político, a los círculos, a los grupos que de alguna manera tienen mayor capacidad de influencia, de tomar decisiones, de poder de alguna forma hacer que esas decisiones tengan fuerza vinculante. En cada una de estas redes también consideramos los niveles de confianza que hay entre las personas. Por eso también dentro del trabajo que hicimos tratamos de explorar esa dimensión de la confianza entre las personas y entre las personas y sus instituciones. El ciclo de aprendizaje es una metodología que llevamos adelante de alguna manera desde el Laboratorio de Aceleración y que consiste esencialmente en llevar adelante procesos de investigación-acción. Procesos de investigación-acción que parten de la idea de que al inicio del ciclo sabemos poco del problema y también sabemos poco de la solución. Entonces, cuando estamos en esa etapa de alguna manera que le llamamos de poco conocimiento sobre el problema y la solución, estamos en un espacio que conocemos como el espacio del descubrimiento. Y se aplican metodologías para explorar, para descubrir de alguna manera progresivamente el problema o el fenómeno y las soluciones que de alguna forma atienden ese problema. La pregunta de cuál es la estructura del capital social es la que abordamos en el descubrimiento. Y hoy vamos a entrar solamente de manera muy resumida en lo que hicimos en esa etapa. Vamos a centrarnos más en lo que hicimos en la segunda etapa, que es la etapa de exploración, que tiene que ver ya con cuando ya entendemos en cierta manera el fenómeno, empezar a explorar de a poco posibles soluciones, posibles intervenciones, posibles hipótesis de alguna forma que queremos validar. Esta exploración nos tiene que llevar de alguna manera a la tercera etapa, que es la etapa que está un poco abierta y que queremos hoy plantear al grupo de personas que participan de esta reunión, plantear como pregunta de alguna forma, ¿hacia dónde va la experimentación? La experimentación es la etapa donde las hipótesis que de alguna forma salen del descubrimiento y la exploración se ponen a prueba en el marco de ya una intervención que puede ser experimental, que puede ser intervenir, crear un nuevo programa, el prototipo de un nuevo proyecto, de una nueva política pública, de un nuevo servicio, que nos permita poner a prueba aquello que aprendimos de alguna forma a través del ciclo. Entramos ahora dentro de lo que fue un poco el descubrimiento, brevemente. Para descubrir el fenómeno del capital social, llevamos adelante un trabajo de colaboración con la Universidad de Northeastern en Estados Unidos y el equipo del profesor Daniel Aldrich, donde básicamente el descubrimiento se dio a través de hacer una prueba de concepto con datos secundarios, ¿verdad? O sea, la idea era un poco, no tenemos datos directos de medición del capital social, entonces quisimos de una forma ir explorando este concepto a través de la mirada de datos que existen, por ejemplo, en la encuesta de hogares, o en algunos datos que fueron generados por la ciudadanía durante la pandemia, como los datos de mapeo participativo que se llevaron adelante. Con estos datos secundarios, construimos básicamente tres índices de capital social, siguiendo un poco el concepto que les hablábamos al inicio, ¿no? El índice de capital social filial, que es aquel que nos conecta a las personas homogéneas, el índice de capital social conectivo, que es el que de alguna manera representa nuestra conexión con grupos disímiles,
y el índice de capital social vinculante, que es el que representa un poco nuestra conexión, la conexión de un grupo de personas a los círculos con poder político para tomar decisiones, ¿no? En esta tabla no vamos a entrar en detalle, pero sí lo van a poder leer en el informe que vamos a compartir. Están un poco cada uno de los elementos o los tipos de datos que utilizamos para representar el concepto a través del cual fuimos descubriendo de qué manera se puede dar ese fenómeno en Paraguay. Además de estos índices de capital social, también construimos dos índices interesantes, un índice de lo que podríamos llamar el índice de vulnerabilidad social, a partir de datos como los ingresos per cápita, el porcentaje de pobreza, la población indígena de un territorio, y también hicimos un índice muy experimental de lo que podríamos llamar el índice de demanda de ayuda. Durante la pandemia surgieron numerosas iniciativas que fueron mapeando de alguna manera las necesidades que había en el territorio, y una de ellas fue una plataforma que mapeaba cantidad de pedidos de ayuda. Con eso, nuestra prueba de concepto lo que se enfocó fue en crear un pequeño prototipo de visualización de las brechas entre lo que podría ser la demanda de ayuda en un territorio, la cantidad de pedidos, de necesidades que de alguna forma existían según los reportes ciudadanos, y la disponibilidad de alguna forma de redes de respuesta para esa ayuda, de redes de capital social, filial, conectivo o vinculante. Con esos dos datos de alguna forma creamos este prototipo que nos daba una idea de las zonas calientes y frías para la intervención. Las zonas calientes eran aquellas donde la demanda de ayuda era muy superior a la cantidad de capital social disponible en ese territorio. Y viceversa, las zonas frías eran aquellas donde tal vez la cantidad o de demanda de ayuda era un poco inferior a la cantidad de capital social disponible para responder. Con eso, a través de este trabajo, básicamente lo que hicimos fue entender mejor cómo se podrían dar, pusimos a prueba un poco los datos que ya teníamos y pusimos a prueba el concepto. Y nos dimos cuenta de que el prototipo en sí era un instrumento visualmente interesante para identificar zonas de intervención y respuesta en tiempos de crisis. Las zonas calientes efectivamente se correspondían con zonas de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, también nos topamos con algunas limitaciones. Pudimos ver cómo no lográbamos capturar apropiadamente la dimensión de estas diferencias a una escala apropiada en zonas donde hay escasa población. La poca granularidad de los datos secundarios en algunos casos nos limitó un poco la posibilidad de observar indicadores a mayor nivel de detalle de alguna forma como para llegar a esa utilidad para la intervención pública. Y habían también, en el proceso de ir descubriendo esto, nos dimos cuenta que había muchas consideraciones conceptuales que tenían que ser tenidas en cuenta a la hora de definir qué y cómo esos datos secundarios nos podían ayudar a representar los distintos tipos de capital social. Eso nos llevó entonces a plantearnos, como uno de los aprendizajes adicionales, una hipótesis también, ¿verdad? A partir de este trabajo, pudimos entender de alguna manera un primer esbozo de lo que eran un poco las relaciones que existen entre los conceptos que estábamos mirando. Y salió a flote de alguna forma esta hipótesis, una hipótesis que lo expresamos aquí a través de una visualización de una cadena causal. Esta hipótesis de alguna forma lo que remarca es que lo que estábamos observando en esos datos secundarios es que el capital social filial, aquel que nos conecta a las redes homogéneas, tiene un impacto sobre todo en la capacidad de acción colectiva que tiene una comunidad, y esta capacidad de acción colectiva de alguna forma impacta o genera distintos tipos de articulación. Específicamente encontramos tres tipos de articulación. Lo que nosotros llamamos la articulación de recursos de autoayuda, la olla popular, el grupo de personas que se junta para hacer una apoyada, un poco articular los recursos de autoayuda de la propia comunidad, ¿sí? El segundo tipo de articulación, que es un poco el acceso a los activos colectivos, un espacio público, y por último la articulación de demanda cívica, que es un poco esa movilización ciudadana para hacer una demanda, un pedido institucional. Estos distintos tipos de articulación son los que eventualmente llevan a reducir la vulnerabilidad, y en el caso de las demandas cívicas a través de una respuesta institucional. El capital social conectivo, que nos conecta de alguna forma a grupos disímiles, condiciona en cierta manera la capacidad de acción colectiva en todas estas articulaciones, y el capital social vinculante observábamos que condiciona especialmente la articulación de demandas cívicas para que esto se convierta en respuesta institucional. Y una condicionante a toda la cadena son los niveles de confianza. Entonces, a partir de esta hipótesis, el siguiente paso fue entrar ya a nivel de exploración. En la exploración, ya con esta hipótesis un poco que fue emergiendo el descubrimiento y de mirar estos datos secundarios,
nos planteamos la pregunta de cuál es realmente la relación que existe entre estos conceptos. Las redes de capital social en sus distintos tipos, filial, conectivo, vinculante, la confianza y las distintas dinámicas de acción colectiva y de vulnerabilidad en el territorio. Entramos entonces a explorar ya aquí en nuestro ciclo, y para explorar diseñamos una encuesta nacional con alcance nacional para cuantificar el capital social en territorios seleccionados, principalmente en territorios que ya teníamos de alguna forma datos como para clasificarlos como territorios de mayor vulnerabilidad y estudiar de alguna forma en esos territorios la relación que existe entre esa vulnerabilidad y la acción colectiva que se dio en esos territorios. Entonces, el diseño de esta encuesta básicamente consistió en 7 módulos donde fuimos recolectando datos demográficos, datos sobre las redes en estos 3 tipos que hablamos, datos sobre confianza, también datos sobre acción colectiva, respuesta institucional pública, civil y privada, datos sobre vulnerabilidad y activos colectivos. La muestra final consistió básicamente en 2 grandes estratos, un estrato que se centró en el área metropolitana de Asunción, otro estrato en el resto de la región oriental, y en esos 2 grandes estratos dividido de alguna forma en los grandes centros urbanos, ¿verdad?, los grandes aglomerados y los distritos medianos y pequeños. En esos 3 niveles de alguna forma nos concentramos. Esta tabla muestra un poco los distritos donde nos enfocamos. De nuevo en el informe van a encontrar a nivel de detalle, no vamos a entrar en esta presentación, el proceso, el diseño muestral que hicimos, pero sí pueden encontrar esto en el informe que le vamos a compartir. Esta encuesta de alguna forma, para poder de alguna manera, hay un montón de información que surgió en la encuesta y hay muchísimo aprendizaje que compartir, pero hoy queremos centrarnos un poquito ya en la parte final de lo que fue el análisis de la encuesta y que se centró en tratar de modelar cuál era el efecto o de medir o de estimar de alguna manera cuál es el efecto que tiene el capital social y de la confianza sobre la acción colectiva y la vulnerabilidad económica de los hogares. Para hacer eso, el trabajo que hicimos fue construir índices de capital social de la misma forma que habíamos hecho con los datos secundarios, pero en este caso a partir de la medición directa que nos ofrecía esta encuesta. Y sobre esos índices corrimos o ejecutamos de alguna forma algunos modelos de regresión para testear las hipótesis en cada eslabón de esa cadena causal que habíamos compartido al inicio como resultado del descubrimiento. En su conjunto, los modelos buscan identificar si la presencia de confianza y capital social de alguna manera tienen alguna relación en una comunidad, determinan de alguna forma la articulación de demanda colectiva y si dichas acciones llegan a disminuir la vulnerabilidad. Para estimar esto, hicimos una estimación con mínimos cuadrados ordinarios. Esto es también de nuevo algo que mencionamos rápidamente, pero que van a encontrar en detalle dentro del informe. ¿Cuáles fueron los índices que construimos? Construimos básicamente los siguientes índices que voy a visitar muy rápidamente. Construimos 3 índices de capital social, uno para cada uno de los tipos de capital social. Construimos 2 índices de confianza, un índice de confianza interpersonal, que es un poco la confianza que hay entre las personas de un territorio, y un índice de confianza institucional que de alguna forma mide la confianza que yo o la comunidad tiene en las instituciones disponibles, instituciones de poder, tanto del sector público, algunas instituciones del sector privado, también instituciones del sector civil. Luego construimos un puntaje de articulación de recursos de autoayuda, un índice de participación en la gestión de activos colectivos, que básicamente es que tanto las personas participan de la gestión de un espacio público o de un comité de productores o de la generación y la gestión de los activos para ese comité de productores, etc. Tenemos también un índice de articulación de demandas cívicas, el acceso a los activos colectivos, la disponibilidad de alguna forma de esos recursos comunes en el territorio, y 3 índices de respuesta institucional, pública, civil y privada. Y por último, un índice de vulnerabilidad económica. Con estos índices llevamos adelante cada uno de los modelos y a continuación voy a dar un pequeño resumen de cuáles son los resultados principales. Antes de entrar en ese resumen de los resultados, doy un ejemplo rápido de cómo hicimos el cálculo de estos índices. Este es un ejemplo de una de las preguntas que teníamos, como para poder entender bien, una de las preguntas que teníamos en la encuesta. Para medir el capital social filial, por ejemplo, preguntábamos la siguiente pregunta. Le preguntábamos a cada encuestado si en el último mes conversó con alguien similar en términos de religión, ocupación, nivel socioeconómico, género.
Y al mismo tiempo también preguntamos si tiene una relación de confianza con alguien de similar religión, ocupación, nivel socioeconómico y género. Si la persona de alguna forma respondía que sí conversó en el último mes con alguien similar, de similar religión, entonces eso sumaba un punto de alguna forma al puntaje de capital social filial. Si además de eso hablaba de que tiene una relación de confianza suficientemente fuerte con alguien de similar religión, entonces también eso sumaba un punto adicional. Los puntos de confianza se multiplicaban por 2, los puntos de interacción o de relación más esporádica, digamos, de menor nivel de confianza se multiplicaban por 1. Y con eso salía un puntaje, que sería el puntaje de capital social filial. De esa manera un poco íbamos calculando. También preguntábamos cosas como a cuántas personas similares conoce, y con eso podíamos calcular un puntaje basado en la distribución que salía de la muestra. De alguna forma mirábamos qué tanto la distribución de la cantidad de personas que conoce cada uno de los encuestados, y sacábamos la distribución, y según los cuartiles de esa distribución íbamos sumando 1, 2, 3 o 4 puntos al puntaje de capital social filial. Esto mismo, de alguna forma, estas mismas estrategias se aplicaron a todas las demás preguntas que están dentro de la encuesta para las distintas mediciones. Esos puntajes después se promediaban, y de esa forma se sacaban los índices, de alguna forma, a nivel de todo un estrato, a nivel de todo un territorio. Ahora, ya entrando un poco a los resultados, vamos a hablar básicamente de 4 grandes modelos, ¿verdad? El primer modelo de regresión que corrimos fue un modelo en el que tratamos de encontrar cuáles eran los determinantes de las demandas cívicas, es decir, la generación de alguna forma de ir a hacer lobby o hacer protesta o hacer una movilización ciudadana para poder demandar algún tipo de recurso o de ayuda de alguna forma frente a los problemas de la pandemia. Lo que aquí encontramos fue básicamente, en esta tabla pueden ver los resultados, lo que está marcado con verde es básicamente aquel determinante donde encontramos una relación significativa con una de estas variables de capital social y de confianza, ¿sí? Entonces podemos ver de alguna manera que el capital social o las demandas cívicas, mejor dicho, son más fuertes cuando existen vínculos con los referentes en el poder. Es decir, el capital social vinculante, de alguna manera, tiene un rol muy importante en la generación de esas demandas cívicas, ¿verdad? Pero disminuyen a medida que la confianza institucional aumenta. Esto de alguna forma se podría interpretar como que la movilización de la comunidad para hacer esas demandas se da cuando existe una mayor probabilidad de tener una respuesta, porque ya existe un vínculo con referentes que nos pueden ayudar de alguna forma a tener esa respuesta, debido a la conexión que se tiene con personas con poder político. El efecto de la situación ocupacional también es interesante, y la ruralidad, porque pueden relacionarse a que menor disponibilidad de tiempo por cuestiones laborales o una mayor distancia de una localidad con presencia institucional implica una menor capacidad de movilizarse para hacer esas demandas. Entonces, este es un poco el resultado principal en lo que refiere a los determinantes de las demandas cívicas. Un segundo modelo de regresión que realizamos es el modelo que trató de entender cuáles son los determinantes de la articulación de la autoayuda. Hablamos aquí de las ollas populares, de las rifas, de los distintos procesos de movilizar a la comunidad para autoayudarse con los recursos que están de alguna forma disponibles ya ahí en la comunidad. Aquí lo que encontramos de nuevo es que el capital social vinculante tuvo un efecto positivo y significativo en la articulación de la autoayuda. Esto podría deberse a que la conexión con personas de mayor poder político permite que la articulación de autoayuda tal vez reciba en algunos casos algunos recursos adicionales o faciliten su organización y gestión. Por otro lado, las personas que confían más en las instituciones tienden a organizarse un poco menos para articular autoayuda según los resultados de la encuesta. Esto puede deberse a que la confianza institucional genera confianza, de alguna forma hace que haya una confianza en la posibilidad de recibir ya la respuesta que viene propiamente de las instituciones. Entonces, como que esa confianza que ya está de alguna forma en las instituciones hace posible que se confíe en que va a llegar la ayuda oficial o la ayuda de alguna forma de las instituciones. En tercer lugar, el tercer modelo que salió de alguna forma interesante tiene que ver con los determinantes de la respuesta institucional pública. Aquí una cosa muy interesante que encontramos es que la respuesta institucional pública durante la pandemia estuvo positiva y significativamente influenciada por los niveles de vulnerabilidad de los individuos, no tanto con las demandas de ayuda a los vínculos en este caso, ¿verdad? O sea, aquí una cosa interesante es un poco que este es el resultado de un indicador en que las políticas institucionales de focalización de alguna forma
estuvieron realmente guiadas por los niveles de vulnerabilidad de los territorios, ¿verdad? Entonces, se puede también observar que pertenecer a zonas rurales o ser mujer de edad avanzada aumenta la respuesta institucional pública. Lo que nos habla un poco que las políticas de respuesta, las políticas sociales realmente respondieron a la focalización de la vulnerabilidad de los territorios. Y esto es algo muy interesante a notar y que habla bastante bien de esa focalización y de esa respuesta. El siguiente modelo que salió interesante, que tuvo como que un resultado interesante, son cuáles son los determinantes de la vulnerabilidad. Aquí, una cosa que encontramos es que la articulación de autoayuda jugó un papel clave. Efectivamente, las ollas, etcétera, pudieron atender las diversas necesidades que surgieron durante la pandemia y que impactaron directamente en los niveles de vulnerabilidad de las comunidades del Paraguay. El segundo resultado interesante y que nos llama mucho la atención es que el acceso y la participación en la gestión de activos colectivos, tales como sistemas comunitarios de agua, saneamiento, espacios públicos comunitarios, efectivamente disminuyeron también la vulnerabilidad económica durante la pandemia. Y por último, el nivel de educación también, y esto es algo muy, muy esperado, ¿verdad? Contribuye mucho en la disminución de la vulnerabilidad, mientras que pertenecer a zonas rurales y ser de sexo femenino aumentan los niveles de vulnerabilidad. Estos son los principales resultados que de alguna forma encontramos. A partir de esto, y con esto cerramos un poco los 4 principales modelos que más datos de alguna forma significativos arrojaron. Además de estos modelos, hay otros modelos que van a encontrar de alguna forma en el informe con mucho mayor nivel de detalle. Pero los principales aprendizajes que sacamos, las principales conclusiones de alguna forma que nos vienen en mente, son que las personas en primer lugar se organizan para realizar sus demandas cuando tienen mayor capital social vinculante. El aumento del capital social vinculante aumenta la articulación de acciones comunitarias. La respuesta institucional pública estuvo positiva y significativamente relacionada con los niveles de vulnerabilidad. La acción comunitaria disminuye esa vulnerabilidad. El acceso a los activos colectivos disminuye, esto nos parece muy interesante, disminuye más de 15% el índice de vulnerabilidad de los individuos. Participar de actividades comunitarias asociadas a estos activos colectivos constituye un factor importante también para que esa vulnerabilidad disminuya. Y finalmente, la educación, el mayor nivel de educación disminuye la vulnerabilidad al tiempo que la ruralidad y ser de sexo femenino la aumentan, cosas que también hemos observado en otras encuestas, en otros datos, así que esto está como que muy en línea con lo que veníamos observando en otros estudios que se hicieron durante la pandemia. A partir de aquí, un poco el siguiente paso, esto es un poco lo que resulta de nuestra exploración y nos plantea un poco la idea de que algunos elementos de nuestra hipótesis efectivamente se validaron, sin embargo, nos abre la pregunta de hacia dónde vamos ahora. A partir de estos resultados, ¿qué implicancias hay para la política pública y cuáles pueden ser algunas ideas de intervención? ¿Cómo podemos entrar a este tercer espacio de la experimentación, de la intervención experimental, para poder validar efectivamente si eso que encontramos, estos modelos de alguna forma que nos están indicando efectivamente se hacen realidad a la hora de llegar al territorio? Y aquí, un poco la pregunta que hoy queremos plantear y que es la que queremos plantearle a las personas que están participando es: ¿qué tipo de intervenciones podemos diseñar, prototipar, experimentar y evaluar de manera, de alguna forma sistemática, para incrementar el capital social y reducir la vulnerabilidad siguiendo un poco estos resultados, ¿verdad? Entonces, vimos que en el descubrimiento, descubrimos el concepto a través de esta prueba de concepto, exploramos de alguna forma la hipótesis que salió a partir de eso, a partir de una encuesta de capital social que nos dio datos primarios, y ahora esa encuesta analizada, modelada, nos da unas ideas de que podríamos ir a experimentar en algunos ámbitos particulares, como por ejemplo, la activación de las relaciones interpersonales con autoridades institucionales para la construcción y fortalecimiento de los activos colectivos que disminuyen la vulnerabilidad. Fortalecer, por ejemplo, esto podría de alguna forma traducirse en fortalecer instancias de participación ciudadana existentes, las comisiones vecinales, por ejemplo, los consejos de desarrollo distrital y las audiencias públicas puede ser fundamental para activar esas relaciones y poder de alguna manera reducir los niveles de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante las futuras crisis. Y también experimentar de alguna forma con procesos para el financiamiento y diseño participativo de infraestructura comunitaria, como pueden ser los espacios verdes u otros tipos de activos colectivos comunitarios que pueden ser impulsados por instituciones públicas para fortalecer la resiliencia comunitaria. Estas implicancias un poco nos llevan un poco a esta idea de que el terreno de la experimentación, y por eso lo ponemos como pregunta, podría estar de alguna forma centrado en la participación en el diseño, creación y gestión
de activos colectivos. Muchos de estos activos colectivos ya existen y por lo tanto hay también espacio como para la experimentación natural, en el sentido de que ya existen activos colectivos, ya existen colonias donde hay, por ejemplo, comités de productores que ya tienen un proceso participativo en torno a esos activos. Entonces podríamos de repente plantear la repetición, por ejemplo, de la encuesta, pero en el marco de un diseño experimental natural que coloca de alguna forma esos activos colectivos para validar si efectivamente esa participación reduce la vulnerabilidad. Esa podría ser una idea. O también el lanzamiento de procesos participativos, de presupuestos participativos, de diseño participativo de infraestructura comunitaria, como estábamos hablando. Todo eso, de alguna forma, lo ponemos como pregunta porque es un poco algo que queremos ahora habilitar al debate y a la discusión, y es donde creemos que el grupo de personas que hoy nos acompaña nos puede realmente ayudar a trabajar o a encontrar colaborativamente un espacio y futuros espacios de colaboración también con ustedes. Y aquí termino un poco mi presentación y le paso de nuevo la palabra a Georgina para la siguiente parte de este encuentro. Gracias, Cristian. Ahora vamos a pasar con Claudia Montanilla, especialista en análisis de datos, a que nos brinde una breve reseña sobre las mesas de validación, cuál ha sido su rol en el ciclo de aprendizaje, el rol también de sus miembros y cómo se han ido incorporando esas retroalimentaciones que se han tenido para dar cuenta de las diferentes fases del ciclo de aprendizaje. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Georgina. Buenas tardes a todos. Y así como dijo Georgina, en estos breves 5 minutos me gustaría hablar con ustedes de uno de los principales protagonistas de este ciclo de aprendizaje, que fue nuestra mesa de validación. Desde que inició el ciclo, desde que comenzó este viaje, digamos, de aprendizaje, una mesa de expertos de distintas instituciones nos acompañaron. Nos brindaron sugerencias y nos dieron recomendaciones de mejora en cada etapa del mismo. Ahora en la pantalla pueden ver esa lista de expertos que estuvieron con nosotros, que nos brindaron su tiempo y todos sus conocimientos para poder mejorar nuestro trabajo. Realmente sus contribuciones fueron muy valiosas, enriquecieron nuestro trabajo desde el mismo inicio, desde el diseño de la metodología, el diseño de la encuesta, inclusive hasta el análisis de nuestros resultados. Por darles un ejemplo concreto de cómo esas contribuciones llegaron realmente a impactar en nuestro trabajo, una de las primeras cosas que nos dijeron es que refinemos nuestro índice de vulnerabilidad, que es el foco principal de nuestro trabajo. Como sabemos, la vulnerabilidad es una variable multidimensional, entonces nos alentaron a que incluyamos por lo menos la dimensión territorial y económica, con lo cual se enriqueció muchísimo y se mejoró mucho la medición de esta variable. También una reflexión interesante de la mesa de validación fue que nos llevaron a ver que el fútbol, por ejemplo, las actividades de ocio eran una importante variable para generar confianza, capital social filial y capital social conectivo. Esto nos motivó a agregar una sección dentro de nuestra encuesta que preguntaba, por ejemplo, si es que los individuos tenían una canchita de vóley, una canchita de fútbol en su comunidad, en su barrio, y con un enfoque de activos colectivos. Esto fue muy importante para nuestro trabajo porque, como vieron, uno de los principales hallazgos es que el hecho de acceder a un activo colectivo y gestionarlo reduce la vulnerabilidad. También, en base a la experiencia de la mesa de validación en creación de índices a partir de datos primarios, tenemos expertos en creación de, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, nos sugirieron que normalicemos nuestras variables, ¿verdad? Que normalicemos los rangos de los valores que pueden tomar nuestros índices. Aunque por el momento no pudimos realizar todavía esto, es una de las primeras prioridades que tenemos para el futuro para poder mejorar este trabajo. Estos apenas son 3 ejemplos de las numerosas contribuciones que tuvimos de parte de la mesa de validación. Mejoraron sustancialmente nuestro trabajo en la fase de descubrimiento, también en nuestra prueba de concepto. Nos ayudaron con la elaboración de nuestra encuesta, con las sugerencias y también con la creación de nuestros índices. Y sobre todo crearon un clima de co-creación y pudimos realmente hacer una creación colectiva dentro de este ciclo gracias a su participación y gracias al tiempo que dedicaron a este trabajo. Así que estamos muy agradecidos por su tiempo, por su conocimiento y por su contribución a este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sin duda, la labor de los miembros de la mesa de validación ha sido muy grande en todo el proceso. Y ahora vamos a conocer el aporte de 2 de los miembros de la mesa de validación. Me refiero en primer lugar, quiero dar la palabra y presentar a Sebastián Bruno, doctor en Ciencias Sociales y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires.
Sebastián se especializó en el campo de los estudios de población, tanto en Argentina como en Paraguay. Actualmente es investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay y consultor experto en análisis, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas sociales. Sebastián, en base a tu participación en el diseño muestral de la encuesta y en la mesa de validación, y desde tu experiencia con el Gabinete Social, quisiera preguntarte cuáles te parecen que son las limitaciones principales del estudio y cuál te parece que puede ser el impacto de tener este tipo de datos con este nivel de granularidad en el diseño de políticas públicas. Sebastián. Gracias, Georgina, por la invitación y la presentación, al igual que todos y todas las colegas del equipo del PNUD. Bueno, siempre es un placer colaborar con este empuje de fronteras. Y en ese marco de empuje de fronteras, quisiera destacar la voluntad del proyecto de ir más allá de las limitaciones que nos comentaba Cristian respecto de la información de datos secundarios. Como vieron, la prueba de concepto tenía limitaciones lógicas por las fuentes de información y hubo una apuesta en el diseño de la encuesta en generar datos propios que respondan a los conceptos que eran de interés y poder empezar a jugar con eso. Dentro de ese campo de alcances o posibilidades existen limitaciones porque hubo intencionalmente una apuesta de explorar qué estaba pasando con esta vinculación entre capital social, vulnerabilidad, respuestas y demás en los estratos más desfavorecidos de la población. Por eso la muestra se orienta a este sector, no es representativa de toda la población del país, sino, digo, para simplificarlo, está enfocada a grandes rasgos en los 2 primeros quintiles de población, quiere decir el 40% más pobre de la población. Esto nos da la oportunidad, es una muestra muy robusta por su tamaño, por su distribución, en ahondar en la dinámica de movilización de capitales, de respuestas y estas interrelaciones dentro de ese universo, y hay que explotarlo, ¿sí? Ahí tenemos una idea como bastante clara de movilización de determinados tipos de capitales y respuestas, y ahí en las respuestas me gustaría puntualizar que tenemos respuestas de tipo institucional como respuestas no institucionales, ambas políticas, ¿sí? Pero una está más institucionalizada, seguramente con dispositivos de gobiernos subnacionales o nacionales, y otras más quizás político-partidarias, organizaciones afines y demás. De alguna manera esto nos conforma lo que un colega de la región llama la dinámica de la política de los pobres, ¿no? O sea, cómo los pobres, en un sentido muy amplio, movilizan determinados recursos, contactos y demás y generan determinadas respuestas que ya les digo, puede ser institucional o no institucional. Y acá tenemos toda esta gama de hallazgos que bien nos comentaba Cristian, hay mucho desagregado ahí para tirar. Si uno quiere ir un poquito más allá y ya entrando en esta segunda parte, en la segunda pregunta, la pregunta es quizás, ¿qué es lo que está pasando en los márgenes, ¿no? Ok, no tenemos una encuesta que nos dé cuenta de estas franjas intermedias, ¿sí? Estos estratos intermedios. Y ahí, si nos fijamos un poquito en la data, vemos que los dispositivos funcionan muy bien en las áreas rurales, ¿no? Digamos que el Estado, los partidos, etcétera, históricamente han desarrollado instrumentos de escucha, de respuestas, de atención y demás en áreas rurales, ¿sí? Y eso se nota en los diferenciales que marcaba el equipo de investigación. Ahora, en lo urbano, y si nos vamos un poquito más arriba en la estratificación social, en los sectores intermedios urbanos que son vulnerables, ¿sí? Evidentemente no están teniendo el nivel de respuesta efectiva que sí se está observando en los sectores rurales
y más pauperizados. Entonces, la invitación ahí es, aprovechemos la data, ¿sí? Ya recolectada, circunscribámonos a esa data urbana, son 800 casos, y especialmente en los estratos dentro de este universo, el más favorecido, ya que vamos a encontrar algunas pistas de qué cosas, qué tipo de elementos están siendo efectivos o mínimamente efectivos dentro de ese estrato y qué no. Y ahí hace falta creatividad cuantitativa y especialmente voy a apelar a quien nos está moderando hoy, más que nada creatividad cualitativa, que el equipo la tiene, porque ahí hay claves que quedan como por fuera y es este tipo de dispositivos estatales, paraestatales que no funcionan para dar respuesta. Y ahí se puede entender que hay una necesidad de búsqueda de elementos, de instituciones, de capitales que puedan dar algún tipo de respuesta. Es decir, toda esta serie de capitales y los conectivos funcionan muy bien en determinados ámbitos geográficos y sociales, pero no tan bien en otros, que han sido especialmente golpeados por el COVID y ya estamos viendo también con factores externos varios que van a seguir golpeándonos, ¿sí? Ahí hay una oportunidad de especificación y demás, y es un área más desconocida para el Estado, para los partidos, para la cooperación y demás. Y en ese sentido, buscando en esos márgenes de la pobreza y en los márgenes urbanos, ¿por qué no retomar y especificar dos de las recomendaciones que plantean en el informe, que las mencionó Cristian? Una habla del fortalecimiento de la participación. Tenemos ahí un Tocqueville recargado, ¿no? O sea, cómo discernir entre determinados tipos de instituciones, incluso mencionaban el caso del fútbol, que es maravilloso, ¿no? En el sentido organizativo y de conexión de personas de distintos orígenes, pero no solamente, un enorme sesgo de género que está por detrás, pero buscar, seguramente hay análogos que funcionan bien, y ver qué tipo de organización y demás pueden llegar a ser efectivas dentro del ámbito urbano, y que apuesten a canalizar estas demandas y ampliar. Lo mismo con el caso del fomento de la infraestructura, ¿no? O sea, dentro del ámbito del urbano, determinados tipos de intervenciones de infraestructura posiblemente ayuden no solo a cumplir el objetivo específico, ¿sí?, de infraestructura, sino de ampliar capitales y respuestas. Ahí me gustaría, por último, para cerrar, añadir un elemento más que es una apuesta que también el Estado se debe, que es la vinculación directa, ¿sí? Yo sé que no, nos estamos saliendo de la noción de capital social, pero es la vinculación directa entre la sociedad y el Estado, ¿sí? No siempre las respuestas las vamos a buscar en torno a mediaciones entre los individuos y sus necesidades, este tipo de movilización de capitales de contacto y el Estado. También hay que explotar esa conexión individuo, sociedad y Estado a través del conocimiento, y ahí quisiera destacarles desde la Unidad Técnica del Gabinete Social la iniciativa de la Ficha Integrada de Protección Social, que es parte del sistema de protección social y busca poder identificar nominalmente, no estadísticamente, sino nominalmente a las personas y sus hogares en lugares determinados, o sea, georreferenciados, y establecer el nivel de vulnerabilidad que tienen de manera de acercar los servicios a esas personas. Así también hay que desplegar muchos elementos de vinculación y de conexión de estas personas con los servicios, de manera de que no estén necesariamente mediadas. Habida cuenta de un historial de partidización, sectorización y demás en esa conexión sociedad y Estado, ¿sí? Ya les digo, y disculpen por salirme de la noción de capital social, pero es algo que, como respuesta para estratos medios que no están habituados históricamente a una vinculación con el Estado, aunque sea mediada por referentes partidarios y demás,
es un modo de darle respuesta a la vulnerabilidad y, quien dice, de generar nuevos lazos y otros tipos de capitales, quizás no tan explorados ni tan clásicos, para dar respuestas a estos tipos de vulnerabilidad que son relativamente nuevos en este marco de transición residencial que todavía está transitando este país entre lo rural a lo urbano. Me quedo por ahí. Gracias, Sebastián. De verdad, poner esta mirada sobre las franjas intermedias, estos grupos, tanto en lo rural como en lo urbano, y la pertinencia del diálogo necesario entre lo cualitativo y lo cuantitativo, puede contribuir a esta mirada que también nos estás convocando a hacer y que tiene que ver con ir más allá del mismo capital social y esa relación entre el Estado y la sociedad. Sin duda también el trabajo que vienen realizando desde el Gabinete Social con la ficha integrada es un elemento también como punto de partida a retomar, donde estos elementos pueden también identificarse. Ahora vamos a pasar con Ofelia Valdés, economista por la Universidad Nacional de Asunción, con formación en gestión y evaluación de proyectos sociales y de inversión, con experiencia en coordinación en proyectos en áreas como seguridad económica, inclusión financiera, y economía verde, reducción de pobreza y desarrollo sostenible. Actualmente se desempeña como economista social dentro del PNUD Paraguay. Y Ofelia, como economista social del PNUD y en tu experiencia traduciendo esa expertise de la cooperación a la práctica para el desarrollo, quisieras preguntarte cuáles son las principales oportunidades que tenemos para traducir esos resultados a la práctica desde la cooperación internacional. Adelante, Ofelia. Buenas tardes, Georgina. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir un poco las experiencias también de cada uno y felicitaciones por el informe, que confieso que tuve que leerlo varias veces para poder realmente aprovechar todo el detalle que nos ofrece. Y me gustaría iniciar o empezar con la imagen gráfica del mapa de frío-calor que nos presentaba Cristian. Creo que ese mapa es muy, visualiza un poco, sobre todo entender que nuestro país tiene diferentes temperaturas, como se ve en el mapa. Lo que nos ofrece el informe es que esos datos analizados y refinados en el análisis a partir de toda la metodología que nos explicaba más temprano Cristian, nos permite comprender que los territorios son diferentes, pero nos permiten conocer cómo interactúan los actores dentro del territorio. Y creo que es fundamental. Esta mañana se lanzaba un documento que justamente hablaba más allá de la jerga, ¿verdad? Los datos de América Latina, y decían, los datos son importantes, pero sin los análisis terminan siendo solo datos. Por eso me gustaría primero destacar eso, ¿verdad? Poder tener estos análisis mucho más finos. Nos permiten también interactuar o poder trabajar con los actores en territorio de una manera mucho más eficiente. Creo que esta experiencia propia del ciclo de aprendizaje es la primera oportunidad. Creo que yo al ver el ciclo de aprendizaje veo el puente entre lo que es la investigación y la práctica en campo. Tengo años más de experiencia trabajando en proyectos, en implementación de proyectos, y muchas veces el desafío es conectar las investigaciones y los estudios con la práctica en campo. Creo que ese es el gran desafío que tenemos todos los que trabajamos en desarrollo social, ¿verdad? Convertir estos aprendizajes, volverlos realidad en el terreno. Entonces creo que esa es la primera oportunidad. Creo que es una oportunidad para los grupos multidisciplinarios. Creo que los que estamos hoy reunidos aquí venimos de diferentes profesiones, de diferentes experiencias, y cada uno de nosotros va aportando a ese ciclo de aprendizaje desde lo que trae, desde su formación profesional, pero también desde su experiencia laboral. Y creo que eso suma a que los equipos multidisciplinarios puedan luego traducirse a esa experiencia también en campo. Esa creo que es otra oportunidad para el equipo. Creo que comprender estas dinámicas del territorio, como ya mencionaba también Sebastián,
nos da un plus muy importante. O sea, no tenemos un Paraguay único, tenemos las diferencias urbano-rural. Nuestro país está cambiando, antes teníamos mucha población en zona rural, la pobreza va cambiando también, sabemos que es multidimensional, nos exige otras formas de intervención y como cooperación tenemos que conocer, tenemos que estar en ese detalle para poder cooperar de manera efectiva, siempre obviamente en la línea de las políticas públicas, pero en la medida que mejor conozcamos este detalle, nuestra intervención va a ser más positiva. Bueno, y también al escuchar un poco la presentación venía recordando, una de las propuestas era trabajar con los grupos ya existentes, comisiones vecinales, consejos de desarrollo. Creo que esa es también un desafío. ¿En qué sentido? Durante varios años existen proyectos y programas que están trabajando el fortalecimiento de estos consejos. Sin embargo, son algunos de ellos los que continúan trabajando. Entonces, creo que hay una oportunidad también de apostar a la parte de innovación social y ver qué otras formas de fortalecimiento son necesarias a partir de los hallazgos de este estudio. ¿Qué más tenemos que hacer sobre la parte de comunicación? ¿Cómo se comunican los actores? Eso también mencionaba el informe un poco. Bueno, ya sabemos que el capital social vinculante es determinante, pero ¿cómo hacemos para que toda la población pueda comunicar eso a las autoridades, o el vínculo al poder, cómo se da y cuál es la mejor forma? O sea, los canales de comunicación creo que es algo que sería bueno investigar y ver un poquitito cómo, creo que puede ser una oportunidad de hacerlo de manera distinta a lo que veníamos trabajando. Tomar unas notitas, si me permiten. Gracias, Ofelia. Perdón, Georgina. Uno último, solo para terminar. También hablábamos mucho de la importancia de los activos colectivos. Y aquí tenemos una convergencia con un informe que sacamos hace algunas semanas sobre la pandemia de la desigualdad, que también este documento recomendaba o puntualizaba la importancia de los activos colectivos o de infraestructuras que sean de uso colectivo, pero que tengan la mirada de género, pensando en guarderías, en espacios públicos, que permitan también pensar en mejores condiciones para las mujeres en términos del cuidado. Entonces, podríamos combinar varias cosas con este ejercicio. Esa creo que es otra oportunidad, sin duda. Gracias, Ofelia. Y por último, bueno, conocer estas dinámicas permite sin duda, Georgina, cooperar de una manera mucho más eficiente. Así que, por mi parte, eso es un poquitito la reflexión. Gracias. Gracias, Ofelia. Creo sin duda esto último que planteas es importantísimo. Cómo también desde esa asociatividad está marcada la desigualdad cuando nos referimos a estos roles de género, ¿verdad? Que limita a una mujer organizarse para generar este capital vinculante. Y también la referencia que hacías y que ahí había un punto de coincidencia también con Sebastián, en esta necesidad de mirar desde diferentes aristas. La multidisciplinariedad es importante y coincidente con esa visión también más cualitativa de lectura de los datos. Ya decías, los datos por sí solos no pueden darnos mayores aportes, pero sí el análisis. Y si ese análisis se hace desde diferentes puestos, ¿verdad? Desde diferentes miradas, desde diferentes espacios, pues enriquece mucho. Ahora, tras estas experiencias de las mesas de validación de Sebastián y de Ofelia, queremos pasar a estas preguntas de hacia dónde vamos a partir de los resultados. Y estas preguntas va a ser guiada por Gustavo Cetrini, jefe de mapeo de soluciones del ACLAF. Muchas gracias, Georgina. Gracias también a Sebastián y a Ofelia por los comentarios. Realmente súper útiles. Perdón, mi computadora me está dando una advertencia acá. Muy útiles para comenzar a movilizar este conocimiento de forma más práctica. Y ahora nos gustaría invitar a todos los participantes del evento de hoy de hacer sus contribuciones, y para eso hemos preparado un tablero de Miro
que Cristian ahora está mostrando, donde nos gustaría anotar y sistematizar sus ideas en relación a 3 preguntas. Primero, ¿qué dudas o preguntas abiertas dejan los hallazgos que hemos escuchado hoy? Segundo, ¿qué tipo de intervenciones podemos diseñar, prototipar, experimentar y evaluar para incrementar el capital social y reducir la vulnerabilidad? Y por último, ¿qué otros actores creen que deben ser partícipes en este proceso? Ahí Cristian está pasando en el chat el enlace si quieren entrar directamente al tablero, pero en este momento también abrimos micrófono o si quieren levantar la mano y le escuchamos y vamos a ir anotando las respuestas en la herramienta. Queda abierto el espacio para participar. Roberto. Bueno, primero, excelente la presentación, toda la idea. Con respecto a las preguntas, para mí el tema más interesante fue el de capital social vinculante, ¿verdad? Es cuando que uno puede leerlo también en clave política como clientelismo, ¿verdad? Que yo creo que puede ser el canal que va de la sociedad hacia el Estado o hacia el partido, a lo que sea, ¿verdad? Y por otra, pero también puede ser la vía por la cual el partido o el Estado llega a la sociedad. O sea, esa comunicación es válida. La cuestión está cómo se hace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos eso? Para mí ese es el tema, digamos, en términos conceptuales muy valioso, ¿verdad? Con respecto a las intervenciones que se puede hacer, no sé, algunos laboratorios en pequeña escala, una cosa de esas es lo que se me ocurre. Y con respecto a otros actores, creo que lo grande, lo inmediato serían esos otros actores de la comunidad, digamos. ¿Cuáles son? ¿Es la intendencia? ¿Son los partidos? ¿La iglesia católica u otras iglesias? Para mí estarán ahí. Gracias. Gracias, Roberto. Esta ambigüedad conceptual entre lo que podemos decir que es capital social vinculante, por un lado, o sea, una relación de confianza con el Estado versus el clientelismo, es súper central para interpretar los resultados. ¿Quién más? Veo que creo que está tratando. Rebeca, justo te iba a estirar la lengua, Rebeca Chávez. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en cuanto a las preguntas que surgen con el estudio, yo necesariamente tengo que hacer una vinculación con las políticas públicas y súper bien con generar indicadores sobre capital social porque es como siempre lo más abstracto para llevar adelante acciones concretas. Y ahí nomás también eso que decía recién el profesor, cómo llevar a la práctica estos indicadores y que pueda conectarse, lo que decía Ofelia, ¿verdad? Que pueda conectarse con las acciones concretas que se llevan adelante en territorio, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Me queda esa pregunta porque es siempre como bastante abstracto recoger este tipo de indicadores y luego realizar acciones para fortalecerlos, ¿verdad? En caso de que encontremos que estén débiles. Y ahí, Rebeca, sabiendo que también trabajas estos temas en territorio, ¿qué se te ocurre en base a estos hallazgos? O sea, las observaciones que los activos colectivos están vinculados a una
disminución de la vulnerabilidad, que ser de sexo femenino aumenta la probabilidad de ser vulnerable. O sea, ¿qué tipo de acciones desde el MDS o otras instituciones se pueden tomar aprovechando de estos datos o este conocimiento? Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social ahora se está avanzando en el Plan Nacional de Reducción de Pobreza y ahí se tiene una estrategia de intervención en territorio que se está deseando llevar adelante con mucho esfuerzo, que son los centros locales de atención local que buscan conectar la demanda de las poblaciones con la política pública, ¿verdad? Y uno de esos ejes centrales es la promoción social. Definitivamente en los territorios existe organización que pueden llevar adelante, que son aliados estratégicos, pero lo que encontramos siempre es, vamos a decir, la falencia o las debilidades que se encuentra para fortalecer es, y que siempre la gente te dice, la falta de recursos. La falta de recursos para llevar adelante acciones concretas en beneficio de, porque podemos llevar adelante capacitaciones, fortalecer capacidades, que a veces es como lo que está más a mano, pero la gente en el territorio te dice eso, bueno, ya no es suficiente, ¿verdad? Que otros mecanismos existen. Y ese es el gran desafío del Estado y de las políticas públicas, encontrar esos mecanismos para contar con los recursos necesarios y movilizar esos capitales en los territorios. Muchas gracias, Rebeca. Veo que Fátima levantó la mano. Sí, buenas tardes a todos. Soy Fátima Almada de Licha. Gracias por la invitación. Sumamente interesante todo lo que presentaron. Y si podemos, si quisiera pedir si se puede achicar la pantalla para ver las preguntas. También puedo abrir en el mío. Pero a mí, por ejemplo, me surgió la duda cuando estábamos, primero por el tema, ¿verdad? El tema planteado del capital social asociado al COVID. Y eso a mí me deja por lo menos la pregunta de qué es lo que hizo el COVID, o sea, qué condiciones favorables tuvimos en contexto de COVID que permitieron fortalecer ese capital social, fortalecer todas esas acciones que se realizaron durante esa pandemia, que no necesariamente se pueden reproducir en caso que nosotros queramos replicar, escalar, reproducir acciones. Entonces me parece que sería interesante un poco tener en cuenta ese contexto ideal, por así decirlo, de que mucha gente que apoyó muchísimo, que trabajó mucho en temas de ya populares, todo el tema de apoyo a poblaciones más vulnerables, en ese momento tenía tiempo, no trabajaba. O sea, había unas condiciones que se establecieron en ese contexto que hicieron que se acelere mucho más ese trabajo de fortalecimiento del capital social, que me parece que es necesario tener en cuenta. Y si tuviésemos o sea, que podríamos diseñar, prototipar o experimentar para implementar ese capital social, yo diría que el capital social, estoy de acuerdo con una de las primeras intervenciones que dice trabajar a pequeña escala, ¿verdad? Y yo creo que el intercambio entre pares, el trabajo entre esas pequeñas, el diálogo entre esas experiencias a pequeña escala ayuda mucho, así como el tema de capacitarnos y entender qué es capital social, porque muchos trabajamos con el concepto, muchos entendemos, pero esa persona que está realmente ahí detrás o dándole forma a ese capital social no necesariamente le llama así. No necesariamente se ubica dentro del concepto del capital social, lo hace porque lo hace, o sea, nosotros le damos la forma e identificamos la acción en el marco del capital social. Entonces yo creo que hay que empezar a capacitar un poco más, le llamemos o no capital social, pero entender que lo que estamos haciendo forma parte de ese incremento de capital social. Entonces yo apuntaría mucho a lo que son los intercambios de experiencias relacionadas al fortalecimiento del capital social y a mayores capacitaciones de la población, con la población o entre los que están haciendo o motivando eso. ¿Qué otros actores creen, o sea, respecto a la tercera
a la tercera pregunta, creo que va a depender muchísimo de los tipos de intervenciones que se establezcan o que se decidan hacer. Porque siempre se pueden agregar muchas personas, más actores. Entonces, todo va a depender de qué tipo de acciones realizamos, pero yo sí creo que hay mucha responsabilidad social en empresas del sector público. O sea, hay muchos actores que están por fuera de toda esa dinámica o que son participantes puntuales invisibles. Yo creo que dar visibilidad a eso puede fomentar y hacer como que esto, que la rueda sea grande, ¿verdad? Que el círculo sea grande, el círculo de fortalecimiento de capital social. Esos son mis aportes. Gracias. Muchísimas gracias Fátima. Para vincular un poco con los comentarios de Ofelia y especular así una respuesta a la primera pregunta de las condiciones particulares de la pandemia, se me ocurre que algo que pasó en el momento de las cuarentenas es que se frenó en la economía productiva, el empleo, sobre todo en la economía informal, y hubo como o sea, se volcó muchos recursos a la economía de cuidado. En las ollas populares fue algo así. El rol de las mujeres en particular fue muy grande en responder a la demanda, por el aumento de demanda de cuidados. Entonces, pensando en lo que dijo Ofelia, en activos colectivos vinculados al cuidado y también todo el enfoque, el debate sobre políticas de cuidado puede ser un ámbito donde se puede explorar esta dinámica de capital social, infraestructura colectiva y confianza y la relación con el Estado. ¿Algún comentario más? Sebastián, Ofelia, si quieren complementar lo que dijeron antes, el micrófono está abierto. Gracias, Gustavo. Te tomo la palabra. Me quedé pensando también un poco en lo que hablaba Rebeca, del tema de la financiación. Efectivamente, las personas en los territorios conocen su realidad, saben qué necesitan, probablemente tienen una lista de cosas que desean hacer, pero sí la limitante siempre suele ser el factor financiero, ¿verdad? Cómo financiar aquellas actividades o aquellos espacios que ellos desean. Incluso el mantenimiento de un espacio público puede ser o de algún espacio que ellos dispongan. Entonces, tal vez pensar en pequeñas campañas o en pequeños concursos que ofrezcan como capital semilla, entre comillas, no semilla, pero sí un capital que les permita llevar adelante aquel emprendimiento, aquella actividad que de manera colectiva están queriendo trabajar en un territorio. Creo que podría ser una idea, una intervención, ¿verdad? Que podríamos pensar, y ahí sí pensar en actores locales. Generalmente hay algunas empresas o hay algunas instituciones que tienen presencia o más de acuerdo a cada territorio. Bueno, se puede ir viendo con esos actores, pensar en una campaña que les permita a estos colectivos trabajar, o sea, disponer de recursos para llevar adelante las ideas que están teniendo. Podría ser. Gracias, Gustavo. Gracias, Ofelia. Eduardo Martins, please, microphone is yours. Oh, thank you. Sorry, I couldn't find the button to raise my hand. I'll start by apologizing again for speaking in English, but believe me, you don't want to hear me speaking in Spanish. Congratulations to the entire team on a very well done job and a very innovative approach. And as some of you know, we are putting the finishing touches on the new Paraguay Human Development Report. And the social capital and the human development approaches go hand in hand, and they complement each other very nicely. Human development is about enlarging people's choices and capabilities. And this is precisely what social capital does by giving people more agency over their lives and reducing the vulnerability, as this report has clearly demonstrated.
And we have not tested it yet, but I think it would be a very interesting side project. And I'm willing to bet that human development and social capital have a very strong positive correlation, and that increases in social capital should translate into higher human development. And some very quick comments. From my very biased perspective, which sees human development anywhere I look, some of the more interesting results are that community action decreases vulnerability of individuals, access to collective assets reduces the vulnerability index of individuals, and participating in the community activities to manage these assets is an important factor in reducing vulnerability. And finally, that a higher level of education contributes to reduction of vulnerability while belonging to rural areas and being female increased. All these results have a very strong link to the human development approach. And they point in the direction of how to reduce vulnerability and consequently increase human development levels. And I'm using the numbering on the report, the result number 10, which points that higher level of education contributes to higher vulnerability, to the reduction of vulnerability. It's a very important and certainly not unexpected result, and it's fully validated by some of the main findings of the Human Development Report, which we are about to publish. One of the key findings of the Human Development Report is that education is by far the main driver of the HDI growth in Paraguay from 2001 to 2020, accounting for more than half of the overall growth. And also the HDI of residents of urban areas is consistently and substantially higher than that of their rural counterparts. Throughout the entire period, urban HDI was classified as high human development and rural HDI was classified as medium. And finally, male HDI is consistently higher than female HDI, driven mainly by very high gender income gap. So this, we get exactly same results and validate the results from this study. And as far as policy recommendations go, I really feel that I'm the least equipped person in this meeting to make them. So I will not do so, but it's interesting to note that the results that 7 and 8, that access to collective assets and management of collective assets, they immediately bring to my mind what orçamento participativo. I don't know if that's the same way that you call it in Spanish, but we've had it in Brazil since the late 1980s, starting in the city of Porto Alegre. We have it in my hometown of Belo Horizonte with very positive results. And I know that it's been used in Asunción since at least 2016, but I don't know how widespread it is, whether it's used in other municipalities and how important it is. But I think it's by allowing citizens to directly participate in the local resource allocation process, you of course build and strengthen social capital. And I think it might be a worthwhile policy recommendation. And as far as next steps and questions unanswered, I don't know if there are any plans to use the upcoming wealth of data that will come from the census, the population census, if it will be used to extend the study and to try to have a finer spatial granularity. And thank you and congratulations once again. Muchas gracias, Eduardo. Muy valiosa la retroalimentación. Bueno, creo que ya estamos llegando al fin de nuestro tiempo, pero realmente muy útil el retorno de todos los participantes. Vamos a tomar en cuenta para pensar los siguientes pasos. Y devuelvo la palabra a Georgina para el cierre. Gracias, Gustavo. Gracias a todas las personas que participaron este día en este encuentro reflexivo sobre el capital social en pandemia y los avances que vimos del laboratorio de aceleración que ha venido desarrollando este ciclo de aprendizaje. Sin duda, el hecho de estar a un punto de comenzar con la experimentación nos va a convocar a seguir haciéndoles preguntas a todas las personas que han estado participando del proceso
y no duden que el contacto será también continuo con la finalidad de seguir este proceso de aprendizaje conjunto. Buenas tardes y gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye, everybody. Bye-bye.